courir, partir, venir, mourir, courir, partir, venir y mourir. El primer libro que me leí este año fue El error de la luna, de Héctor Aguilar Camín. Personalmente fue una lectura que yo disfruté mucho. Aun a pesar de que la estructura del libro no es muy compleja, se mantiene muy interesante, debido a lo que podría ser la característica principal de este libro, al menos narrativamente hablando, que es que constantemente se están introduciendo personajes nuevos, los cuales se nota que tienen formas de hablar distintas, que son personas separadas uno del otro. No tan solo tienen frases, ciertas expresiones, o en general léxicos distintos unos de otros, sino que también te cuentan una historia que, aun a pesar de tener las mismas características y contar lo mismo, se te cuenta de manera distinta. Pero me estoy adelantando un poco. Primero que nada, tengo que hablar de la historia del libro en sí. Este libro habla acerca de la historia de la familia Gonzalo, cuya historia se remonta a hace siglos. Se origina en España, en el cual uno de los primeros antepasados de esta familia tenía que casarse con una mujer en España, pero en lugar de eso se dio a la mar y decidió irse a México, donde contrajo matrimonio con una mujer de una tribu, y desde ahí se supone que es que empezó lo que se conoce como una especie de maldición dentro de la familia. Básicamente hace que la mayoría de mujeres dentro de esa familia tengan mala suerte, simplemente. Pero me estoy volviendo a adelantar un poco, así que sigamos adelante. Actualmente, la familia Gonzalo se compone principalmente por Filosona Gonzalo y Ramón Gonzalo, los cuales tuvieron 4 hijas. La primera, que se llamaba Navalia, la segunda Cordelia, la tercera Mariana, y la cuarta no conocemos su nombre, y nunca se nos menciona a lo largo de todo el libro, pero lo que sí sabemos es el nombre de la hija, que es Leonor. La madre de Leonor falleció antes de que ella tuviera la capacidad de recordarla, en un accidente de coche, por lo cual prácticamente solamente estaba en contacto con su abuela. Esto debido a que Mariana había fallecido hace algunos años antes. Cordelia vivía alejada, básicamente hizo su propia vida, y Navalia tenía y tiene problemas de facultades mentales, por lo cual nunca fue muy cercana a Leonor. Bueno, en general nunca fue cercano a nadie, excepción por sus pájaros. Como mencioné anteriormente, una de las hijas, Mariana, falleció, y este es el punto principal del libro. Se nos cuenta que Leonor se parece muchísimo a Mariana, hasta tal punto que la abuelita tiene que hacerle trenzas de una manera distinta como las llevaba Natalia. Esto con el fin de que no las confundan, porque si se pone el pelo de la misma forma, son prácticamente un clon una de la otra. Esto crea dentro de la cabeza de Leonor una duda bastante razonable, y es saber cómo era Mariana, cómo es que falleció exactamente, porque en todo el tiempo que ha estado en su familia nunca le han dado una respuesta a esa pregunta. Entonces lo que empieza a hacer es buscar a través de toda la gente que conoció a Mariana, saber cómo era y saber cómo fue su final. Todo el libro se basa en la búsqueda de Leonor por la verdad acerca de Mariana, empezando primero por preguntarle a sus abuelos, posteriormente a sus tías, pasando así a amigos cercanos que tuvo en algún momento Mariana, y finalmente terminando con la persona que se supone que fue responsable de la muerte de Mariana, cual fue Lucas. He de recalcar mucho el hecho de que cada vez que escuchas la perspectiva de alguien distinto, hace varias cosas bien. Y es que primero que nada, te muestra un poco de su personalidad al momento de que hablan. Ciertas formas, ciertos monerismos, o si en general la forma en la que se refieren a Leonor, hacen ver rasgos de la personalidad de cada persona a la que entrevistan. Más aparte, con cada entrevista se da pequeños pedazos de información nueva acerca de la historia de Mariana, pero a la vez te plantea preguntas y dudas, los cuales te hacen seguir leyendo el libro. Ahora, la historia de Mariana se puede resumir en lo siguiente, y es que Mariana empezó a salir con un señor. La relación que tenían Mariana y Lucas pasó de ser
algo simplemente por amor, a convertirse una obsesión por parte de Mariana, inclusive hasta el punto de llegar a ser una dependencia. Todo culminando en el punto en el que Lucas engañó a Mariana. Esto rompiendo de cierta forma a Mariana, no tanto por la infidelidad en sí, sino por el hecho de que rompió la perspectiva, la idea que había formado conforme a la relación que tenía con Lucas, aquella vida perfecta que estaba formando en esos momentos. Dicha infidelidad hizo que entrara en una depresión. Dicha depresión hizo que en algún momento ella también quisiera dar un paso adelante y estar con otras personas, pero justamente el día en el que después de meses de estar batallando decidió dar un paso adelante y buscar a alguien más, justamente ese día Lucas fue a buscarla de vuelta, encontrándose con la escena de Mariana junto con otra persona en el departamento de Mariana. Esto para Mariana fue el golpe letal, porque aquella idea, aquella esperanza que podía llegar a guardar de volver con Lucas se había esfumado de repente. Y entró en una depresión todavía más fuerte. No salía de su cuarto, le escribía cartas constantemente a Lucas, en las cuales empezaba a mostrar cómo iba perdiendo de cierta forma la locura, llegando hasta el punto que la tuvieron que hospitalizar. Esta entró en una depresión tan fuerte, en un shock tan marcado, que era incapaz de comer. Entraba en coma y cada vez que despertaba, volvía a ser incapaz de comer. No podía tomar agua, perdió mucho peso, y cuando ya por fin era capaz de darla de alta, ella volvía a entrar en el mismo ciclo de depresión. Todo culminando un día en el que ella se fue a bañar y se accidentó, haciendo que un pequeño golpe, aunado al hecho de que ella estaba embarazada y su cuerpo se encontraba muy débil, hicieron que ella falleciera. Mientras que Leonor intentaba descubrir toda esta historia acerca de Mariana, ella también empezó a caer en cierta obsesión hacia Mariana en sí, hacia la idea que tenía concebida de ella, hacia aquella persona que toda su vida habían dicho que se parecía mucho y que compartía tantas cosas. Quería ser ella, quería formar parte de lo que ella había hecho, quería seguirla, quería ser ella. Por lo tanto, cometió parte de los mismos errores que ella misma hizo. Aún a pesar de llevarse muchísimos con Lucas, intentó relacionarse con él. Lucas, que si bien desde mi perspectiva personal no creo que haya cambiado mucho, mínimamente hace lo mínimo necesario y deja en claro que no está interesado en lo más mínimo por Leonor. Únicamente le llamó la atención el hecho de que se parecía a Mariana y hasta ahí lo dejó. Aunque hay que darse cuenta que prácticamente fue él y fue su apatía y fue su falta de responsabilidad afectiva lo que hizo que Mariana entrara en ese círculo de depresión. Dos de estas muestras de obsesión pueden verse en el accidente de coche que tuvo junto con Rafael, un ligue, novio, que está rara la relación que tiene con él, pero bueno, dejémoslo en que es un casi algo, ¿ok? El accidente de coche que por poco acaba con su vida, al igual que hizo con su madre, que tuvo junto con Rafael, y posteriormente el hecho de elegir a Lucas por encima de Rafael, aún a pesar de la diferencia de edad y pues de todo lo que repercute en esto. No me interpreten mal, la verdad es que Rafael tampoco me cayó muy bien, pero no es independiente de eso. Afortunadamente al final del libro, Leonor logra sobrepasar todos los errores que él cometió. Logró regresar al camino por el que estaba llevando su vida. Llegó un momento en que se divorció, llegó en un momento en el que tuvo hijos, y llegó el momento en el que después de muchos años se volvió a encontrar con Rafael, aquel con el que había interactuado desde la preparatoria y con el que había empezado toda esta aventura. Y el libro termina siendo que Leonor decide estar con Rafael, demostrando de cierta forma, de forma bastante clara, el hecho de que logró superar aquella obsesión que terminó con Mariana. Para hacer la primera lectura del año, la verdad es que la disfruté bastante.
por las dimensiones que tiene precisamente el libro, se guarda, se agarra muy rápido y de manera muy cómoda en la mano, y sientes que estás verdaderamente haciendo mucho progreso cada vez que lees. Y más aparte de eso, como mencioné en el principio del video, justamente el ritmo que tiene la novela hace que tú quieras seguir leyendo, por lo cual se vuelve una lectura muy rápida y se vuelve una lectura muy amena. Espero que les haya gustado la primera reseña, bueno, la reseña del primer libro que me leo este año, porque no es el primer video del año, porque ese fue el anterior, pero ustedes entienden. Agradezco mucho que hayan visto el video. Hey, it's been a long time since I've seen your name online.